Vamos a invitar a que vaya acercándose el doctor Sebastián Masili para ir ya avanzando en lo que será la primera charla del día de hoy, análisis agronómico de la base de datos ProNutrition, Zafra 2015-2016 a la Zafra 2020-2021. Dicha charla, como decíamos, estará a cargo del doctor Sebastián Masili, a quien ya invitamos a que pase. Sebastián es doctor en Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, especialista en cultivos de grano, Universidad de Buenos Aires, también de Argentina, ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de la República, es profesor adjunto del Departamento de Producción Vegetal de la Universidad de la República, allí en Paysandú, en la Estación Experimental Mario A. Casinoni, es asesor privado en el área de manejo, diseño y evaluación de sistemas de producción agrícolas. Esta charla tiene como objetivo compartir el análisis de la base de datos agronómicos que capitaliza el potencial de la agricultura de precisión, dado que procesando toda la información agronómica georreferenciada y los manejos de chacra de cada productor. Como decíamos, desde la Zafra 2015-2016 a la 2020-2021. Adelante, Sebastián, buenos días. Buen día para todos. Muchas gracias por la invitación. La primera charla presencial que doy en pila de tiempo, así que vamos a ver cómo sale. Bueno, la idea de hoy, como se adelantaba, es discutir agronómicamente la base de datos que tiene la empresa recopilada entre 2016 y 2020. Esta base es particular, es bastante distinta a otras bases que hemos trabajado, que yo he trabajado en FUCREA o ese tipo de base, básicamente, porque tiene algunas características diferenciales que ahora las vamos a ver. Entonces, los objetivos de hoy es discutir los determinantes de rendimiento de los principales cultivos. Vamos a elegir, obviamente, los cultivos de verano más importantes y algún cultivo de invierno, pensando a ver qué fue lo que determinó el rendimiento en ese periodo, tratando de ver qué se puede mejorar. Empezar a generar, como en todos estos sitios, coeficientes técnicos posibles de ser utilizados para la planificación. Y el tercer objetivo es discutir algunos temas en un poquito más de profundidad con el objetivo de construir lo que yo le llamo estrategia de manejo sustentable. Sustentables económicamente, ambientalmente y que sean posibles de mantenerse a largo plazo con ustedes. ¿Qué características diferenciales tiene esta base de datos? Bueno, son todos datos de sistemas ambientados y cosecha con monitoreo de rendimiento. Entonces yo no tengo un dato de una chacra, sino que una chacra tiene información de todos los ambientes. Me cuesta pila hablar porque me escucho un poquito después, disculpen, voy a tratar de adaptarme. Y una alta proporción de área bajo cultivos de riego, vamos a ver una proporción muy grande, básicamente el maíz, vamos a ver que más o menos la mitad del área tiene manejo de riego. Todos los ambientes tienen caracterización química de suelos incorporado a la base, o sea que yo tengo una chacra que tiene 3 ambientes y cada ambiente tiene una caracterización química del suelo y un rendimiento asociado. Entonces multiplico el N de datos muchas veces, mucho más grande. Entonces genera una base grande, genera algunos desafíos importantes para el análisis, pero por otro lado genera mucho más información asociada. Sumado a eso, muchas veces tiene manejo por ambiente, por ejemplo la población, entonces tengo, para el caso de maíz, poblaciones diferentes en cada uno de esos ambientes. Eso me genera una cantidad de datos bastante interesante para discutir y poder analizarlo estadísticamente más en profundidad. Y bueno, la otra cosa que está en desarrollo. Esto vamos a mostrar una cantidad de información que logramos generar, pero seguramente a la medida que pase el tiempo vamos a ir mejorando la forma que tenemos cargada la información y vamos a poder generar más datos de lo que le estamos mostrando. O sea que esto está en desarrollo, es la primera vez que están unidos y a partir de ahí empezaremos a trabajar. Solo para poner una referencia de cuánta información o cuánta área hay por cultivo, esto es entre 2016 y 2020, es la zafra de siembra, o sea, si es verano de 2016 y 2017, pero colocamos solo la zafra de siembra. Este es, por ejemplo, el área que tenemos analizando en soja de primera. En los primeros años, ahí decían que era una empresa, que ya no recuerdo, unas 3.000 hectáreas, pero en general en los últimos años se están relevando entre 10 y 11.000 hectáreas de soja. El numerito que ven acá arriba son las chacras que hay, no son chacras, son las unidades de manejo que representan cada una de esas bases. Para soja de segunda, más o menos la misma cantidad de área, casi 12.000 hectáreas en los últimos años. Y ya para el resto de los cultivos, si bien son áreas menores, pero son áreas muy importantes. Si nos fijamos para el área de maíz, por ejemplo,
tenemos los últimos años alrededor de 7.000 hectáreas y casi 700 chacras cada año analizadas. Eso genera, para un cultivo que tiene una proporción tan baja de siembra, esta base está muy representado el área de maíz, eso nos genera algunas ventajas. Ahí están viendo más chiquito las hojas de maíz de segunda, perdón. Bueno, maíz de segunda claramente no tenemos mucho para decir con esta información porque el cultivo no está formando parte de estos sistemas. Después trigo, después cultivo de invierno, trigo está relativamente representado, al igual que cebada. Y más recientemente empezamos a tener área de colza con una proporción importante de chacras en relación al área del cultivo. De alguna manera nos va a permitir analizar de forma relevante eso. Bueno, y recientemente también algún área de carinata. Todo esto hace que cuando yo empecé a procesar esta información y estoy analizando, tengo para analizar unas 40.000 hectáreas de soja de primera, unas 37.000, 38.000 hectáreas de soja de segunda. Esos son casi 6.000 ambientes de soja de primera y soja de segunda. Eso es lo que yo le decía que es bien diferente. Cuando yo analizo una base de datos, yo normalmente tengo 1/3 de esa información. Acá tengo casi 2/3 más de N para analizar y eso me genera algunas ventajas desde el punto de vista del análisis, pero algunos desafíos desde el punto de vista de cómo procesarlo. Bueno, 24.000 hectáreas de maíz, todo este periodo son 24.000 hectáreas de maíz y así sucesivamente. No vamos a decir los números, pero claramente es un área importante y más que nada más relevante la cantidad de ambientes que estamos analizando en cada uno de los valores. ¿Qué proporción de área bajo riego por el sobrecultivo? Bueno, en el promedio de todo el periodo, o sea, esto es variable por año, en general ha ido aumentando, pero en general más o menos de la soja de primera, disculpen, la soja de primera tengo un 26% del área bajo riego, 15% de la soja de segunda. Esta es el área que tiene, vamos a ver, riego, pero es la que tiene menos lámina, cantidad de lugares con muy poquita cantidad, o sea, es riego, pero en proceso de desarrollo, se queda sin agua, o sea, es la zona que tengo riego, pero que menos vamos a ver que representa ese riego en rendimiento. Y el área más relevante de riego que me va a permitir, vamos a ver, hacer una cantidad de análisis de interacción, agua, nitrógeno y población, es el maíz, que el 50% del área de esta base, el 50% de los ambientes, está manejada bajo un sistema de riego. O sea que ahí tenemos cosas interesantes para mostrar. Y bueno, y el otro tema es que bueno, este es el porcentaje de áreas de manejo cosechadas cosechada por ambiente. O sea, casi el 80%. Y si vamos a los últimos años, llega casi al 90, 95%. Esto es desde que arrancamos. O sea, casi todas las chacras tienen rendimiento separado por ambiente. O sea, que no tengo el rendimiento medio, sino que tengo el rendimiento en casi en el 80, 90% del área. ¿Está claro? Eso hace diferente de todo lo que podemos haber analizado, lo que yo puedo haber trabajado en otras bases de datos y las cosas que podemos decir al respecto. Esto es parte del trabajo que hacen en ProNutrition. ¿Cuáles son los rendimientos medios de los cultivos? Vamos a mostrar el rendimiento medio por zafra, esto para poner una idea de cómo estamos trabajando. No pusimos comparativo con DIEA y demás, otros comparativos que a veces se hacen, porque en realidad tenemos muchos años y muchos cultivos, pero básicamente estamos hablando con sistemas con rendimiento de buenos a muy buenos. Esos son rendimientos medios. Esto podemos ver para trigo entre el 2016 y el 2020, o sea, solo coloqué el número de rendimiento del último año para tener una referencia de información que tenemos más cerca y más en la cabeza. Esa fue la historia de rendimiento de trigo. Lo mismo para cebada, con rendimientos parecidos el año pasado y trayectorias muy parecidas con las diferencias normales que hay entre años. Ya en colza estamos en rendimientos más razonables, más parecidos a la media, 1.600, 1.700 kilos por hectárea, pero bastante razonable para lo que es en el cultivo. Si lo comparamos con lo que yo siempre digo, que tendrían que ser un buen rendimiento de colza, el 50% del rendimiento de trigo, bueno, hay camino para recorrer en colza para estar en esos 2.500 kilos que tendría que haber habido el año pasado para estar en lo que el ambiente podría permitir, pero está dentro de lo esperado. Rendimiento de soja variables, vamos a ver por el efecto año, efecto lluvia, que todos sabemos. Esto es soja de primera sin riego. Fueron 2.000 kilos el año pasado, pero una variación bastante importante. Soja de segunda, una estabilidad, si bien hay diferencias que la vamos a estudiar, fueron 3.000 kilos el año pasado, hay una diferencia importante en toda la zafra entre rendimiento de soja de primera y soja de primera de riego, o sea, el efecto agua vamos a ver que se ve de forma muy importante y ha estabilizado de alguna manera los rendimientos, son pocos años por debajo de los 2.400, 2.500 kilos, o sea, como que el piso ha disminuido. Y lo mismo no se ve para soja de segunda. Si comparamos rendimientos medios de soja de segunda y soja de segunda con riego, por eso que yo le decía que vamos a ver que muchas veces hay poca lámina, en general los rendimientos están bastante parecidos. O sea, como el efecto riego no se ve tan claro en esta base por la forma que se ha ejecutado el mismo.
paréntesis, yo no sé ni cómo se ejecuta, simplemente miro los datos, miro láminas y demás, o sea que no quiero, simplemente estoy mirando la información. Y bueno, para mi primera y para mi primera de riego, bueno, ahí son escalones gigantes, hay años que el secano por las condiciones se parece, pero está estabilizado el rendimiento medio, estos son todas las chacras, en torno a los 10.000 kilos por hectárea, que ahora lo vamos a ver. Estos son los rendimientos de todo el periodo, estamos hablando que en ese periodo el rendimiento medio fueron casi 4.000 kilos para las gramíneas, 1.800 kilos para la colza. La diferencia entre soja de primera y soja de primera de riego de casi 700 kilos, 3.200 frente a 2.500 en estos 6 años que estamos analizando, casi sin diferencia en riego, unos 200 kilos, pero cuando vamos a ver un efecto daño muy importante y una diferencia muy grande, muy importante entre maíz de primera y maíz de primera riego. No obstante, la media de secano es relativamente buena. O sea, en este periodo donde hubieron varios momentos de baja precipitación y bajo rendimiento medio, la media de secano está cercano a los 7.000 kilos por hectárea, con lo cual, de vuelta, cuando empecemos a analizar los datos, a diferencia de lo que se puede ver en otros sistemas, estamos hablando de una media de productores con rendimiento de medios a buenos. O sea, rendimientos bastante buenos, o sea que puede ser muy distintas las conclusiones que sacamos de otros análisis, mirando otros datos de otras fuentes de información. Así que eso como una cosa importante cuando empecemos a avanzar en la charla de ver el marco en el que estamos trabajando. Entonces vamos a empezar de a poquito a ver algunas cosas en cada uno de los cultivos. Entonces arrancamos ahora mirando algún detalle ahí de soja de primera. No se asusten, vamos a ir despacito analizando esto. La soja de primera, teníamos 3.200 unidades de manejo, tenían una media de 2.564 kilos. Las medias anteriores eran las medias ponderadas. Esto es la media, cada chacra, cada ambiente es media aritmética, cada ambiente es como una situación que estoy manejando. Eso me daba 2.500 kilos por hectárea. La principal determinante de rendimiento fueron las precipitaciones. Si en el ciclo llovían 400 milímetros o más, la media pasaba a estar de 3.200 kilos y si no, tenía 2.200 kilos. Había grandes diferencias, separaba de forma importante el agua en el ciclo. No hay nada nuevo en esto. Si llueve tenemos mejores rendimientos, pero empezamos a tener alguna cuantificación de los milímetros. Esto se parece bastante a los 400 milímetros, algunos trabajos que hicimos de investigación hace algunos años, que mostraban ahí entre 350 y 400 milímetros como un escalón importante en poder obtener altos o bajos rendimientos. Entonces, eso, el primer escalón en una base de datos en soja, en general, la lluvia es lo que determina. El siguiente escalón lo estaba generando, si lo vemos para este lado en particular, lo están generando las precipitaciones los años que llueve mucho, más de 700 milímetros tengo mayor rendimiento, o sea que tampoco estoy diciendo nada. Si empieza a llover menos, y en este caso llovió menos, más que 400, pero no tanto, entonces ahí es donde el riego se pone a jugar. Entonces veían que algunos años riego y secano no se separaban, bueno, son los años que se separa por acá. Llueve suficiente, pero no tanto como para obtener los máximos rendimientos, entonces ahí es cuando el riego estuvo jugando, entonces los años que llueve menos 750 milímetros en el ciclo, en ese periodo, pero logré obtener los 3.500 kilos que hubiera tenido de la misma manera que se hubiera llovido. O sea que el agua es la limitante, la doy por lluvia, o viene gratis por lluvia, o la estoy teniendo que regar. Y en la medida que yo me muevo hacia momentos de menor cantidad de precipitaciones, hay un efecto año importante, que vamos a ver cuando en secano el efecto año es importante y ahora vamos a tratar de ver qué es efecto año, pero de vuelta el riego vuelve a estar jugando. O sea que los años que yo no tengo mucha lluvia porque viene seco, si bien con el riego puedo subir mucho el rendimiento, en este caso 3.000 kilos por hectárea, no voy a estar alcanzando el rendimiento que voy a estar teniendo cuando, además del riego, las precipitaciones están ayudando. O sea que el riego suplementario de alguna manera me permite llegar, en este caso les permitió a los productores llegar hasta unos 3.000 kilos, 3.000 y algo de kilos. Cuando fue acompañado con la lluvia se acercaron a los 3.500 o 4.000 kilos por hectárea. Esto estamos hablando en términos medios. Claramente un productor puede haber sacado 4.500 kilos por hectárea. Se entiende, es en términos medios como son unos escalones. O sea, solo con el riego, de la forma que lo estoy haciendo, en términos medios, hay un escalón que no es posible alcanzar si las lluvias no son suficientes. Y bueno, después hay un efecto año, hay años particulares que ahora vamos a ver que, si bien la cantidad de lluvia no fue del todo buena, la distribución cuando uno analiza fue bastante buena, entonces terminan con baja lluvia generando una condición año
relativamente estable. Ese es el caso del 2016-2018, que terminaron con rendimientos bastante buenos, 3.400 kilos y 3.800 kilos por hectárea, en un marco que las lluvias no fueron en milímetros de mayor magnitud. ¿Está claro? Entonces, básicamente separamos efecto año asociado a la cantidad de lluvia, a los milímetros que llovieron, y el riego complementando en los momentos que hizo falta, pero generando como dos escalones. No todo, de la forma que se regó, no se alcanzan los mismos kilos cuando las lluvias no acompañan. O sea, si no llueve nunca en el ciclo, tendríamos que quizás estar agregando más milímetros, cambiar el sistema, ir a otro sistema para poder alcanzar. ¿Está claro? Que se puede hacer, se puede lograr, simplemente no lo han logrado, o por lo menos no ha podido ser expresado a partir de esta información. Si vemos lo mismo que vimos anteriormente, pero como rendimiento relativo, eso yo borro el efecto año, o sea, es la media, el rendimiento promedio del año es 1, entonces borro el efecto año de alguna manera para ver qué otras cosas pueden estar pasando en el año. Al borrar el efecto año, la media está cercana a 1, el riego y secano son los que diferencian de forma importante, y cuando riego, láminas mayores a 100 milímetros, o sea que lo mayor rendimiento cuando yo borro el efecto año matemáticamente, hay riego y secano se abren de forma importante, esto rinde en promedio 20% por arriba de la media y esto un 10-12% por debajo de la media. Y cuando logro regar con más de 100 milímetros, vamos a ver que esos 100 milímetros, 120 milímetros son como una medida que genera cambios importantes. Cuando no se pudo agregar eso, siempre los rendimientos tienden a caer. Acá estoy 40% por debajo de la media y si no, pierdo un 20% por esta diferencia de lámina. Y cuando estoy en secano, de vuelta, los 400 milímetros que me marcaba antes, más o menos marcan un salto bastante importante. De vuelta, no estamos diciendo cosas súper nuevas, pero sí poniéndole número a cosas que estamos cuantificando y mostrando esos dos escalones que hay. Riego, lluvia más riego, es lo que me está permitiendo alcanzar los máximos rendimientos. Si evaluamos el rendimiento según riego y secano para ver esa distribución y cómo cambian los años, no se compliquen, ahora les explico bien porque los veo la cara así de susto. Abajo vemos el rendimiento en kilos por hectárea, en el eje la sí vemos el año, este es el 2020, 2019, 2018. En azul estamos viendo los rendimientos que hay en riego, cuanto más oscuro es el color significa que hay más chacras acumuladas en ese lugar, cuanto más clarito es que hay chacras más dispersas, y en rojo estamos viendo el secano de vuelta. Cuanto más oscuro es el color, significa que más chacras están acumuladas en ese rendimiento. ¿Está claro? Entonces veamos el año más complicado, el año que llovió bastante, 2018. Y ahí, si bien regué y pudo haber tenido un efecto medio, en general se parecen bastante. Normalmente van a ver que las barras rojas tienden a ser más grandes, o sea, yo tengo más variabilidad, el riego lo que hace, además que seguramente manejo mejor la fertilidad, hago otras cosas asociadas al riego, tengo una brecha, una variabilidad de rendimiento mucho más chica. 2020, por ejemplo, que fue un año que lo pueden tener reciente, bueno, en secano tuvo un rendimiento tan bajo como 800 kilos, el grupo fuerte de rendimiento tuvo en 1.500, 1.600 kilos, pero hubo una intercepción de rendimiento entre riego y secano que pueden estar asociados a distintas zonas, pero el fuerte de rendimiento en riego estuvo en 3.200 kilos, 3.100 kilos. Algún productor sacó 4.000 kilos, o algún ambiente, alguna zona logró sacar 4.000 kilos, pero no estuvo concentrado de esa manera. Y bueno, 2016 había poquita área y estuvo todo concentrado, entonces acá podemos ver claramente el efecto año. 2017 era bastante interesante, se parecen bastante, acá las láminas del 2017 que por lo menos teníamos registradas bastante baja, hubo un grupo, una zona y un grupo de manejo que logró unas pocas ambientes, rendimiento muy alto, se separan notoriamente acá y cuando uno analiza son poquitos ambientes con una fecha de siembra, una cultivar y un riego muy diferente del resto. ¿Está claro? Entonces de alguna manera podemos ver ese efecto de forma importante. Y eso me genera una eficiencia aparente del uso del agua. Digo aparente, tendría que haber puesto más grande la palabra aparente, porque estoy comparando los mismos ambientes que tienen riego y secano, los mismos predios que tienen ambiente secano, y digo la diferencia son los kilos que gané por riego, dividido la lámina, me da la eficiencia de uso del agua. ¿Está? Esto, la única corrección que tiene es que no comparo secano con riego de todo, sino que estoy utilizando los ambientes que están en esa misma condición, los productores que están en ese mismo campo con una o dos situaciones o dos situaciones semejantes. Pero sigue siendo aparente, no significa que sea la verdadera eficiencia del uso. Y bueno, esta fue la eficiencia. Tenemos años de eficiencia cercana. Si uno me preguntara al inicio cuántos kilos espero ganar
por cada milímetro que invierte en riego de grano en soja, y 8 kilos sería un valor razonable de estación experimental que podría lograr, que yo esperaría lograr, no de estación experimental, sino que yo esperaría lograr en un manejo adecuado del riego. Estas son las deficiencias aparentes, o sea que hay algún camino. 2018 llovió, bueno, en realidad regamos, la lluvia vino después, eso no lo puedo manejar, tuvo una eficiencia cercana a 1,4, o sea, gané solo 1,4 kilos de grano por cada milímetro que regué. Bueno, esa eficiencia se complica en términos económicos, pero en general son pocos los años que me acerco a esos 8 milímetros. ¿Tá? Entonces no sé si hay que hacer cosas para mejorar, pero bueno, es un coeficiente, eso técnico que decíamos que capaz hay que revisar si no se puede, o qué cosas podemos hacer. Capaz que estamos comparando mal el testigo, pero de alguna manera es un valor que yo miraría en el sistema de riego, a ver qué cosas podemos hacer para que esa eficiencia mejore, para acercarnos un poquito más todos los años a una eficiencia más parecida a la lograble, porque eso va a tener implicancias ambientales y económicas en un mejor manejo. No estoy diciendo que está mal manejado el riego, simplemente ese coeficiente no da lo que uno esperaría. Bueno, discutamos o van a tener que discutir en cada una de las empresas qué cosas pueden hacer para mejorar ese valor. Bien. Una cosa que encontramos es una relación entre las precipitaciones y el rendimiento. No se asusten de vuelta porque son gráficas distintas. En el eje de la X están las precipitaciones en el ciclo, en el eje de la Y el rendimiento. Esto no da tan prolijo, esto es un ajuste a la curva de punto, y en la medida que la parte celestita esta se abre más, el error es más grande. Cuanto más chica tengo menos error. ¿Qué muestra esto? Bueno, que en realidad cuando uno compara las precipitaciones totales en riego, aún con poquitos milímetros, cambié casi 1000 kilos los mínimos. Esos son los mínimos como cambiaron. Cuando llueve muy poquito, unos 300 milímetros, 200 milímetros, acá muchos ciclos. Acá estoy sacando 600 kilos, 700 kilos, y acá en este caso el riego me permitió por lo menos sacar 2200 kilos, lo que veíamos ahora. Y también me cambió los máximos. Cuando estoy regando y llueve relativamente bien, que logro tener unos 500 milímetros, más el riego, estoy cercano a los 4000 kilos y nunca estoy en ese nivel en el mejor año, en las mejores condiciones. O sea que esas son las dos cosas importantes. Pero más que nada me parece que desde el punto de vista agronómico, este es el principal cambio del efecto grande. El cambio importante en subir los mínimos y llevarlo hasta un valor relativamente bueno en términos medios, 2400, 2500 kilovatios. O sea, ese piso fue levantado de forma importante. Y cuando uno mira la lámina y los rendimientos, lo que le decíamos, muchas veces la lámina que agrego me genera rendimiento, pero muchas veces la lámina que agrego, como después llovió o en algún momento en el que estoy regando empezaron a ocurrir precipitaciones, no estoy generando ese efecto. Entonces acá vamos a ver en el eje de las X la lámina, en milímetros son los milímetros que reportan ustedes que regaron, en milímetros, o sea, tenemos lugares que regaron entre unos 50, 60 milímetros y algún sistema que regó 600 milímetros, o por lo menos que anotó en el Excel que agregó 600 milímetros, y este es el rendimiento. Entonces tenemos años como el 2018 que hubieron bastante precipitación, algunos justo agregó 600 milímetros, vaya a saber por qué, y bueno, entonces en realidad no hubo ningún efecto de esa lámina, o sea, en algún momento ganó, pero todos estos milímetros fueron agregados por otro motivo. Y hay algunos años como el 2017, 2018 que tengo pendiente bastante importante. Esa pendiente es la eficiencia del uso del agua. Cómo va a cambiar en la medida que yo logre mayores pendientes o pendientes más grandes, esto significa que cada milímetro lo estoy usando de forma más eficiente y estoy transformando ese milímetro más kilo de grano. Entonces ahí hay algo para, no sé si revisar, pero por lo menos discutir cuando hagan los análisis en la empresa, vayan trabajando en una cosa que se podría ver cómo mejorar ese coeficiente y ese manejo del agua. Bien. Una cosa relevante también en esta base, que la voy a mostrar solo para este cultivo, pero es bien distinto para otras bases, que no hay efecto zona. Eso puede significar dos cosas, que son tan buenos asesorando y que logran hacer que todas las zonas se parezcan, o también puede ser que están muy seleccionados los campos en toda la zona, que están en el centro, pero no están en la mejor zona del centro. Entonces, de alguna manera, el efecto zona que tanto discutimos, bueno, yo trabajaba en FUCREA o en otras bases que siempre se mira que hay una zona que es mejor que otra y cuánto explica, y cuando uno va a arrendar el campo esos coeficientes sirven. En esta base no lo encontré un efecto zona de forma relevante. Dejen que le explique, esto es soja primera en riego y en secano. Estos son, lo que va por el medio es la mediana.
Cuanto más grande la caja, más variable, pero también la variabilidad está explicada por dos cosas. Por la variabilidad de la zona y por la cantidad de datos. Entonces, por ejemplo, acá lo que yo le llamo centro, hay poquitos datos acá. Entonces, en realidad es poco variable básicamente porque hay pocos datos. O sea, cuando están balanceadas las zonas, uno puede decir más grande la variabilidad, la zona es más variable, pero acá hay una mezcla de variabilidad de rendimiento y de n en cada zona. Pero estadísticamente, si uno mira los valores, son bastante parecidos. Los máximos son parecidos y la mediana son bastante parecidos entre zonas. ¿Hay diferencia entre riego y secano? Sí, pero ese es un salto importante, pero no hay una zona que uno diga sistemáticamente tiende a tener mayor rendimiento. Bien, y eso es diferencial de esto. He trabajado en varias bases de datos, analizando varias cosas de este tipo, y siempre el coeficiente zona es bastante usado para ver cuánto vale una renta de un lugar y de otro. Bueno, acá ese coeficiente para toda la base no me da nada. O sea, me da que no hay efecto importante. Quizás en alguna empresa, cuando se analiza a más chiquito, ahí sí, porque es un efecto campo, o más que un efecto zona per se. Y la otra cosa que tampoco encontramos demasiado, que hemos discutido bastante, esto es fecha de siembra. En el eje de la sequía acá tiene las fechas de siembra, en esta parte la figura para secano, en esta parte la figura para riego, y este es el rendimiento. Para el 2016, para el 2017, 2018, bueno, y así sucesivamente. Ya no hay un efecto fecha de siembra marcado, o sea, no encontramos de la forma que analizamos un efecto de fecha de siembra marcado. Por otra parte, están relativamente concentradas las fechas de siembra. Entre el 25 de octubre y los primeros días de noviembre, en general siembran todo, o sea que en un rango muy chiquito, un periodo muy chiquito, más que nada en el secano, están sembrando todo. El año pasado sí hubieron siembras más tarde, no sé el motivo, pero en general cuando uno mira acá, corta el 15 de noviembre, está 80-90% del área sembrada. O sea que no hay efecto de fecha de siembra, porque básicamente están sembrando en un periodo muy corto. Entonces no significa que no hay efecto de fecha de siembra, es que matemáticamente y estadísticamente no lo puedo analizar. Tengo muy poco rango para analizar. Si estuvieran sembrando en diciembre o arrancaran muy temprano en octubre, yo podría tener casos extremos. Pero en este caso están acortando tanto el rango de fecha de siembra que es difícilmente analizable el efecto. O sea que no digo que no hay efecto de fecha de siembra, sino que simplemente por la variabilidad que tengo y los pocos puntos que tengo por fuera del rango, no estoy pudiendo observar demasiado. Fíjense en los R cuadrados, son bajísimos, de la forma de analizarlo. ¿Qué podría pasar acá? Bueno, que podría haber alguna interacción, que no la estoy pudiendo analizar, entre fecha de siembra y grupo madurez, cultivar, que es la forma que tenemos por ahora cargados los cultivares, esos en el corto plazo no lo vamos a poder hacer, porque tengo que asignar un grupo madurez de verdad, no el grupo, no 5 punto algo, 5 punto no, asignar un grupo madurez de verdad y eso lleva tiempos geológicos para poder hacerlo de forma rápida con la cantidad de materiales que ustedes siembran. Que en esta base pueden haber, no sé, 80, 90 cultivares de soja, ¿no? Porque van cambian el nombre, bueno, en fin. Bien, comentarios generales de soja de primera. Bueno, de vuelta, surge de una base con mucho manejo agronómico ajustado, por eso no encontré un efecto fósforo, no es que encontré un efecto potasio, en realidad fertilizan con niveles de no respuesta, por lo menos niveles que están por encima de lo que podemos encontrar en otra base, que de repente hay chacras que no fertilizan, entonces yo encuentro un efecto fósforo porque por lo muy bueno o por lo muy válido, acá está todo concentrado de forma importante. En ese marco de arriba, la disponibilidad de agua, riego más precipitación, el riego más lluvia, fue el determinante del rendimiento, es algo que sabemos, pero empezamos a ponerle algún número. El riego básicamente modificó de forma importante los mínimos en 1.400 kilos por hectárea. Ese fue el cambio más grande que generó. Los sitios regados subieron 1.400 kilos el mínimo. Y eso fue el cambio más grande. Y 400 kilos en promedio los máximos. Pero la diferencia grande y contundente y estadísticamente significativa son la subida de los pisos de rendimiento. Algo que todos sabemos, si ponemos riegos para eso, pero muchas veces uno analiza y siempre aún en riego se termina comiendo un porcentaje de chacra con valor rendimiento. Acá parece que de la forma que lo están manejando empujaron esa media de forma importante hacia arriba. Seguimos un poquito, vamos a ver el caso de soja de segunda. Al igual que el anterior, determinante rendimiento absoluto, o sea que es la media de rendimiento. Entonces, la media aritmética, 2.200 kilos por hectárea, de todas las chacras, de esas casi 3.000 chacras que estoy analizando. Separó de forma importante colza del resto, o sea, todo lo que fue colza, en términos absolutos, tuvo mayor rendimiento que el resto. Bien, eso explicó los 400 kilos por hectárea.
Entonces podemos, si uno mira así rápido, dice, bueno, colza siempre va a ser mejor, vamos a ver que en términos medio mejor, pero tiene algunos pero. Pero cuando miramos para el lado de los otros antecesores, empezamos a encontrar un efecto año muy importante. Hay años que fueron muy buenos, como el 2016, 3.200 kilos, y años que fueron intermedios, en torno a la media para el resto de los años. Encontró un efecto grande de distancia entre hilera. Tienen esta base, pocas veces encontraba un registro bueno de distancia entre hilera, y todas las distancias bajas tendieron a tener menos rendimiento. Había casi 800 ambientes cuando uno mira todos los años con distancia entre hilera bastante baja, es soja segunda, por las dudas recuerdo, a 25 y a 19, y de vuelta el efecto año. Después vamos a retomar este efecto de distancia entre filas, a ver qué tan relevante es, pero fue una variable que impactó de forma importante. O sea que todas las pruebas que hicieron ahí se ve que estuvieron probando porque hay área asociada y no estuvo asociado al... bueno, ahí aparte que no está apareciendo. Bueno, sigamos. Cuando miramos esto en términos relativos, acá ya cambia un poquito la cosa. La media es 1, todo lo que es centeno, trigo, básicamente es trigo, porque es lo que más representa el área, trigo y avena, separa de cebada y colza, y hay otros semilleros, o sea que ahí se abren un poquito los antecesores. Ahí dejé el semillero de Tila Radix, que eran 3 chacras o 3 ambientes, pero bueno, quedó ahí. Acá lo importante es que separa carinata, cebada, todo lo que logra sembrar un poquito antes del resto. Hacia aquel sector separa la fecha de siembra. La fecha de siembra básicamente es, si estoy sobre trigo y siembro después en enero, bueno, o sobre un antecesor tarde y además siembro tarde, bueno, estoy generando un efecto muy negativo. Si siembro antes puedo tener rendimiento relativamente bueno. O sea que el antecesor, en este caso, me hizo bajar 13% respecto a la media, pero con un antecesor que a priori no es bueno, si logro una fecha de siembra razonable, estoy de vuelta en un 90% de rendimiento medio, o sea que de alguna manera es lo que sabemos, sembramos lo cultivo de gramínea básicamente lo antes posible, y si logramos que nazca, eso tiene un impacto positivo en rendimiento. Ese impacto es que solo pierdo 10% respecto a lo que puedo lograr por otros ambientes. Y en la medida que yo me voy moviendo hacia este sector, los peores rendimientos, si yo siembro sobre colza pero no llueve en el periodo, y bueno, la colza no puedo hacer nada, pierdo 20%, por eso van a ver que algún año la colza fue el peor antecesor, porque fue la que la sembré primero, tenía todo para ser buena, pero fue la que tuvo en el ciclo la menor cantidad de milímetros. Entonces, de alguna manera, el antecesor tiene un efecto positivo, pero si no está acompañado por lluvia en el periodo, bueno, eso termina perdiendo 20% de rendimiento respecto a la media. Y de vuelta, dentro que cuando tengo buenas precipitaciones, hubo un efecto de distancia entre hilera y fechas de siembra. ¿Tá? Así que de alguna manera estoy generando dos ambientes importantes, antecesor más lluvia. Entonces, la colza parece tener un efecto positivo, pero no siempre. No es que en colza voy a tener siempre mayor rendimiento, si va a ocurrir si está acompañado de lluvia. Y como lo siembro en distintos momentos, pueden ocurrir eso, que sembré antes, tengo mejor condición, pero no llueve en ese periodo, entonces termina teniendo un peor rendimiento. Entonces, volvamos al antecesor de invierno. Estas son para todas las chacras, esto es trigo, esto es carinata, esto es cebada, esto es colza. Vemos como un efecto de aumento de la media, en la medida que voy cambiando el antecesor, pero la variabilidad sigue siendo grande. Esto es el rendimiento relativo a la media del año. Bueno, y eso va cambiando, y esta es la variación. Cuanto más grande es la caja y los bigotes, más variable es el rendimiento. Entonces, bueno, si bien en promedio hay un efecto positivo, ese promedio es estadísticamente diferente. Estoy, por ejemplo, en trigo con una mediana de 0,8 y casi 11%, entre 11 y 15%, lo que dice más o menos toda la información es la diferencia de antecesor, pero eso tiene que estar acompañado. La no más segura, siempre buenos rendimientos, ¿no? Porque tiene una variabilidad que pueden cruzarse entre antecesores. ¿Qué puede explicar eso? Una parte lo explica, gran importante, la fecha de siembra. Hay un efecto antecesor per se, y otra parte son las fechas de siembra. Esto lo podemos ver acá. Acá tenemos colza, cebada, trigo y carinata. En el eje de las X tenemos la fecha de siembra. Entonces, si comparamos trigo y colza contra trigo carinata, más o menos hay 10 días, o sea que esto está arrancando a sembrar, esta es la fecha unos 10 días antes en términos medios. Obvio que hay alguien que empezó mucho antes, y también para el caso del trigo, pero en términos promedio, el grupo grande, el 75% de las chacras,
de los ambientes empezaron 10 días antes a sembrar, pero más importante, terminaron 15 días después, entre 10 y 15 días después. Entonces eso es lo que generó grandes cambios en el momento de la fecha de siembra. No cuando arranco, sino cuando logro terminar de sembrar, en este caso entre colza, entre carinata y trigo respecto al caso de colza. Entonces eso explica de alguna manera el efecto antecesor por fecha de siembra. Si vemos el efecto de la distancia entre filas, yo nunca esperé encontrar una base de este efecto de distancia, pero en realidad cuando uno analiza aparecía, tenía una significancia importante, cuando lo trataba de aislar aparecían variables asociadas a las chacras que tenían esa distancia, o sea que hay un efecto de distancia. Las bases fisiológicas de esto pueden ser varias, pero van en ese sentido, distancia muy chica, de alguna manera generan sombreados tempranos, bueno, podemos hablar después más largo. Y en general, cualquier distancia que no fuera, esto lo traté como variables discretas, ¿no? Como variable, porque en realidad no existen todas las distancias, entonces cada una de estas distancias es una variable, la tomé como una variable de clase. Estas son todas distintas, es como una clase de distancia, y en general, bueno, tienden a tener medias de rendimiento mayores, si bien son variables, de rendimiento mayores cualquier distancia por encima de 35 centímetros respecto a las que tenía de 19 y 25 centímetros. ¿Está claro? Entonces, se puede seguir probando esto, porque hay gente que sé que está en esa línea, pero de alguna manera mirando esta base parece que de la forma que se hizo, asociado a cómo estaba, no parece ser la mejor alternativa. Y un detalle de esto, que estas medias están corregidas por la fecha de siembra, porque una duda que me quedaba era si sembraban tarde a menos distancia, entonces había una interacción distancia-fecha de siembra, que siempre las más juntas estaban sembradas más tarde. Podía ser algo razonable, como se me hizo tarde, siembro. Entonces estoy viendo una media de rendimiento más baja, no por la distancia entre hileras, sino por la fecha de siembra. Entonces esto lo corregí estadísticamente como una covariable. Está la media corregida por la fecha de siembra, o sea que están todas comparadas teóricamente a una fecha de siembra bastante estable. Así que más adelanto alguna pregunta que podía venir por ahí. Y bueno, y relación al agua disponible, este es el agua total, precipitaciones más riego, es cuánto regaron más las precipitaciones, este es el rendimiento, esto es en riego y secano, y en general hay un efecto agua mucho más bajo. Nosotros veíamos en primera que siempre mayor rendimiento, había pendiente positiva, acá lo vemos para los distintos años, y en general hay una tendencia que a la medida que aumenta la cantidad de agua disponible tienden a subir los rendimientos, pero hay grupos de chacras, grupos de años que eso no ocurre. Eso me termina generando eficiencia de uso del agua bastante baja. ¿Se acuerdan esto que era bien diferente? Estas nubes de colores, en riego y secano eran bien diferentes. Esto de vuelta son los años, este es el rendimiento. Para la segunda, eso me genera que la eficiencia de uso del agua tengo años, como el 2016, que con poquitos datos de riego tengo eficiencia muy alta, pero tengo años como el 2020, que tengo eficiencia negativa. O sea, en realidad el grupo de chacras, o sea, que es cero, o sea, no hubo un efecto importante en el riego. Esto es asociado a lámina menor a 70 milímetros, 50 milímetros, agregadas en algún momento. Yo no puedo saber, analizando la base de datos, pero se parece mucho a sistemas que se quedaron sin agua o que empezaron a regar muy tarde o cosas por el estilo. No puedo saberlo solo mirando la base de datos, pero de lo que hemos discutido los datos parece que está asociado a este tipo de sistemas. O sea que acá sí hay algo para trabajar bastante sobre esta eficiencia y cómo manejar ese tipo de agua limitante que puedan tener estos sistemas de manejo. Bueno, y para apurar, porque básicamente estos son fósforo agregado y potasio agregado, esto para mostrar algo de nutrientes. En general, esta círculo es el 90% de los datos. En general están todas las chacras en mayor parte de los años con niveles de agregado relativamente altos. Entonces, de alguna manera difícilmente podemos concluir algo de fósforo y potasio porque están con niveles relativamente altos y si además le agregamos los niveles que tiene el suelo, que estamos con niveles de suficiencia o probablemente suficiencia en casi todos los sistemas. Por eso no van a escuchar nada hablar hoy de fósforo, potasio en general, porque no hay respuesta, porque están todos por encima de una línea base, o por lo menos es lo que me parece, por encima de una línea base, que no sucede en otras bases de datos. Entonces, comentarios generales de esto. De vuelta, mucho manejo ajustado, ahí le mostré algo de fósforo. El antecesor fue determinante, hay un efecto claro antecesor. Una parte de eso está asociado por la fecha de siembra. O sea, hay una clara diferencia en la fecha de siembra, pero pueden haber otras cosas asociadas, pero
solo colza, solo cebada temprana, si no está acompañado por unas buenas precipitaciones, lluvia o por agua disponible, el efecto antesorno siempre termina siendo el mejor. O sea que hay una mezcla, hay un efecto, pero bueno, tiene que llover. Y bueno, el riego es el factor a analizar. Si yo tuviera esta base, si estuviera analizando, sería cómo podemos mejorar, porque ahí claramente hay un factor de mejora o de uso más eficiente de esos recursos para tratar de ver cómo se mejora esa eficiencia de uso del agua. Vamos a maíz. Básicamente maíz separamos en dos, en riego y secano. De vuelta, riego 10.000 kilos, secano 6.000 kilos. Acá es lo que estábamos mostrando al inicio, unos 4.000 kilos la diferencia. Dentro del riego, al igual que en soja, lo mayor rendimiento viene asociado a que regué, que además llovió una cantidad de milímetros importante y que yo agregué unos 200 milímetros de lámina. O sea que no alcanza, hay como distintos escalones cómo alcanzar los 14.000 kilos, 13.000 kilos que tiene muchas chacras. Estoy regando, una lámina es suficiente y además el agua en algún momento me tiene que ayudar para lograr eso. Ese es el camino de lo mayor de rendimiento. Y el camino del secano son efecto año, año que llueve, año que no llueve, que ahora lo vamos a tratar de borrar de alguna manera mirando como rendimiento relativo. Pero antes que nada vamos a ver solo el riego. Si yo miro solo las chacras de riego, tengo 1.040 chacras regadas, 10.000 kilos. En la medida que yo me muevo a mayores lluvias, a mayores láminas, pero no precipitaciones tan altas. O sea, hay un grupo de chacras, de chacras que si están regadas y llueve mucho, tienen menos rendimiento. O sea que siempre hay un límite, seguramente asociado a cosecha o otros problemas que no lo puedo manejar, es algo no manejable, pero en general los mayores rendimientos no están asociados a láminas por debajo, a precipitaciones por debajo de 500 milímetros en el ciclo. O sea que logré máximo rendimiento acompañado de lluvia, regando una lámina importante, pero que tampoco llueva tanto. Prácticamente eso que le digo es los 14.000 kilos, 13.000 kilos, 12.000 kilos que hay en varias bases, son años particulares, que logré agregar el agua y que además me acompañó, no hubo un exceso asociado. Y los años que no llueve mucho, la lámina y el nitrógeno son los factores relevantes. Si yo tengo poca precipitación, igual regué, pero estoy agregando poco nitrógeno, vamos a ver que el nitrógeno marca mucho la cuenta, o sea que van juntos. Y el otro factor que estaría jugando en estos lugares de mucho rendimiento es el ambiente. O sea que son lluvia, que no llueva tanto, y además que agregue nitrógeno, pero además que los ambientes en maíz se separan de forma relativamente importante. Si vemos para secano, es las lluvias que ocurrieron y el nitrógeno agregado. O sea que los mayores rendimientos están asociados a agua total, acá quedó así, pero en realidad son lluvias porque no hay lámina, y el nitrógeno agregado. O sea que siempre hay una interacción agua-nitrógeno, que la sabemos desde que estamos en la facultad, pero acá queda de forma marcada bien importante porque están logrando rendimientos altos, entonces van juntos rendimiento con nitrógeno. Y en la medida empiezan a aparecer con rendimientos tan altos otros factores como por ejemplo el potasio agregado. Son como distintos escalones. Ya cuando estoy en rendimiento más de 1.000 kilos, la cantidad de potasio, la cantidad de fósforo pasan a ser relevantes. Así que bueno, regar, sembrar en fecha, hacer todo bien, si no está acompañado de altos kilos de nitrógeno, en cantidades importantes de nitrógeno agregado y potasio, de alguna manera está limitando los rendimientos. ¿Está claro? Este es el efecto de la población según manejo riego y secano. Acá básicamente Gustavo y Pedro querían analizar mucho el tema población. Hay mucho registro de población que es bastante raro por ambiente, entonces tenemos un rango de población bastante importante. Entonces acá podemos ver, básicamente abajo tenemos población, rendimiento, secano y riego. Hay como dos caminos, está claramente, tienen dos estrategias diferentes. En secano tienen poblaciones que en el mejor de los casos van hasta las 7 plantas y media por metro cuadrado, y en riego arrancan en ese camino hacia arriba, pero igual tienen condiciones de secano con poblaciones muy altas. Eso posiblemente sembré porque iba a regar y después no regué o cosas por el estilo, pero hay secanos con rendimiento no tan bueno que terminaron, que de alguna manera tuvieron 11 plantas y media por metro cuadrado. Eso claramente no fue buscado, pero ocurrió de esa manera. ¿Cómo puedo ver las interacciones? Vengo medio mal de hora. Acá tenemos el rendimiento, esta es la población y yo separé por lámina. Esto en riego es de menos 50 milímetros, de 50 a 100 y así sucesivamente.
Esto que ven acá es la tendencia. Cuanto más grande es la barrita esa que acompaña, más error hay, el modelo es más porquería. O sea que estos dos modelos son bastante malos. No explican casi nada, pero muestran alguna especie de caída. O sea que yo aumenté la población y no regué con una cantidad suficiente o el agua no me acompañó, tengo una respuesta neutra o negativa a la población. En cambio, cuando yo puse poca agua, en general está asociado a láminas bajas, poblaciones altas. ¿Tá? Yo no me puedo afirmar en esto 100% porque viene el error que tiene, ¿no? Esto no es respuesta, esto tiene una tendencia, es bastante grande la barra celeste, o sea, el ruido que tengo ahí es bastante importante. Todo lo contrario ocurre para este otro lado. En la medida que yo me muevo hacia acá, a un paso de 6 a 11 plantas y tengo una respuesta casi lineal a la población, porque estoy agregando entre 200 y 300 milímetros de lámina. O sea que hay algo bastante viejo que estaba en los libros, pero se ve claramente acá y claramente lo están haciendo. Si van juntas el agua con la población, sin considerar el híbrido, porque acá pueden haber una concepción de qué híbrido estoy, si es prolífico, bueno, otro cuento que no lo estoy tomando en cuenta. En general, eso está ocurriendo de forma importante. Y mire cómo van cambiando los pisos. Ya agrego 300 milímetros y por lo menos estoy en estos rendimientos. ¿Está claro? Entonces, juntos. Si voy a regar mucho, y bueno, acompañémoslo con población hasta que podamos analizar un poquito más los cultivares, que ahí no va a salir de acá el efecto cultivar, pero van juntos. Entonces, bueno, y esto agua y nitrógeno, pero yo no estoy viendo el nitrógeno. Entonces ahora les voy a mostrar cómo se puede ver el nitrógeno. No se asusten. Esto es lo mismo, agua total, ya no es solo riego. Esto es población para toda la base. Entonces, en la medida, me estoy llevando mal con este control, en la medida que aumenta la población, aumenta el agua total, voy teniendo respuesta a la población en casi todos los años. O sea que eso ocurre para riego, pero también ocurre para secano. Solo que en secano yo cuando voy a sembrar no sé si va a llover, no va a llover. Puedo preverlo en función de cómo venga el año niño neutro, pero en definitiva hay una relación lineal entre para sacar 14.000 kilos, 13.000 o 15, no sé cuándo será su objetivo, según esta base, población es alta. Y eso va a ser positivo si está acompañado de altos rendimientos. Acá interaccionamos. Esto no lo hice yo, me lo hizo Maximiliano Brocay, me dio una mano con esto. Esto tenemos la población, este es el nitrógeno agregado, o sea que parten de 50 a 300 kilos de nitrógeno agregado, y en colores se ve el rendimiento. ¿Está? Entonces, población es alta y alto nitrógeno me parezco más a los 14.000 kilos. Tengo alguna chacra, algún ambiente que ustedes no deben ver ahí, 14.000 kilos. Población es baja, bajo nitrógeno, y bueno, tengo rendimientos bajos. Población es baja, alto nitrógeno, no llevo los colores tan fuertes. Vieron que acá cambia el color en este sentido. Entonces ahí vemos la interacción entre todos los factores. O sea que si yo quiero los 14, 16, no sé cuánto quieren el objetivo, es moverme en este sentido. Más población y más nitrógeno. Si yo le di todo el nitrógeno al mundo, pero estoy bajo de población, y bueno, voy a tener 10.000, 11, 12.000 kilos, pero voy a estar limitando de alguna manera. Yo no estoy diciendo que hay que ir para ahí, simplemente, si su objetivo es estar acá, bueno, tiene que estar en esta posición, altas plantas y alto nitrógeno, en función de la base que estamos analizando. Y eso es lo que podemos ver en esta cosa que parece horrible, pero abajo tengo el nitrógeno total agregado, este es el rendimiento, y este es el agua disponible, el agua total en el ciclo, que es riego más secano. Entonces, supongamos acá, yo tengo 400 milímetros, un año relativamente con poca agua. Yo agregué de 0 a 300 y tuve una respuesta, pero paré en 10.000 kilos. Agregué lo mismo, pero ya tuve 400 milímetros, paré en unos 13 y después a partir de ahí ya la cantidad del agua empieza a estar negativa. O sea, son años que llovió mucho, que se quedan otros efectos. Pero hay como 3 escalones. ¿Tá? Así que kilo de nitrógeno, cantidad de nitrógeno agregado. No estoy ni hablando ni cómo se agrega, ni la fuente, simplemente tendencia de la base de datos. Después discutimos si esto está bien, está mal, es simplemente 16.000 kilos, 14.000 kilos, mucha población, mucho nitrógeno acompañado de buena condición hídrica. Bien. Y bueno, en la medida que vengo mal de tiempo, estos efectos de fecha de siembra sobre el rendimiento de maíz, no hay un efecto, no encontré nada de fecha de siembra de maíz, básicamente porque lo siembran en poquitos días. Fíjense en el ancho de la columna. En 15, 20 días está toda la base sembrada. Alguna chacra siembra, no hay maíz tardío. Maíz tardío, como puede estar, no está representado en esta base, o por lo menos no lo estamos analizando. Entonces todo el maíz lo siembran ahí en un rango de fecha tan chiquito que no es que no hay efecto de fecha de siembra, es que yo no lo puedo ver porque está todo concentrado en un rango de fecha relativamente bajo. Y en ese rango de fecha tengo para el 2020 gente que sacó 1.000 kilos en secano y gente que sacó, bueno, un ambiente ahí 17.000 kilos en secano. ¿Está? En riego, perdón.
¿Está claro? Bueno, una respuesta muy importante a la disponibilidad hídrica, interacción entre población, nitrógeno y agua disponible, o sea que esto es, el libro de fisiología dice eso, lo que es interesante esto que ya no sale de experimento, sino que estamos viendo a partir de una base de datos de ambiente, creo que eso es súper relevante, por lo menos interesante de discutir, y los máximos rendimientos siempre están limitados por nitrógeno, por potasio, en algunos sitios. O sea que en algunos sitios uno ve que tiene la población, tiene el agua, y ¿por qué no alcanza? Y bueno, cuando tiene poco agregado, poco contenido de potasio y nitrógeno son las variables que aparecen de forma más frecuente. 3 slides de colza y 3 de trigo y termino. Yo para mí había que terminar acá, pero Polak no quería, así que sigamos. Vamos con colza. Determinante de rendimiento de colza. Población. De la base que están analizando, lo que cambió de forma importante es la población media de la chacra. 60 plantas, 2.400 kilos, menos 60 plantas, 1.700 kilos. O sea que el efecto de población fue muy relevante. El segundo efecto, azufre, y dentro de las poblaciones bajas, la fecha de siembra. Si además de tener pocas plantas, estoy sembrando demasiado tarde, bueno, tengo una mezcla que coincide, muchas veces siembro muy tarde, las heladas me matan la planta, entonces hay un efecto combinado. ¿Qué podemos decir de la población? Bueno, este es el modelo que logré de alguna manera. Yo en facultad digo que no hay respuesta a la población, es verdad, en un metro cuadrado medianamente distribuido no hay efecto población, pero poblaciones por debajo de 40, 50 plantas tienden a tener menos rendimiento y a nivel comercial menos de 60 plantas significa hueco por todos lados. Hueco por todos lados son los que explican el rendimiento bajo y más o menos cuando uno modela esto, digo modelo porque es mucho precio que le hago a esta curva, en realidad tenemos que, bueno, en torno a 60, 70 plantas son las que maximizan el rendimiento. ¿Está claro? Entonces, es lo que habría que apuntar para tener rendimientos buenos, pero básicamente, desde mi punto de vista, sin ver los datos, esto está explicado por poblaciones de 30 plantas, y bueno, significa que no tengo 30 plantas distribuidas homogéneamente. Cuento 30 plantas en lugares de 100 plantas y lugares de nada. Y eso de alguna manera es lo que determina el rendimiento, entonces es un tema interesante a discutir. Y después fecha de siembra, otra cosa interesante, no hay efecto fecha de siembra. Y eso también está, yo trabajo en esto, hay varios experimentos que muestran, no hay un efecto, esto es rendimiento relativo, fecha de siembra desde inicio de abril hasta mediados de junio, primero día de julio. Esta tendencia no es significativa, ahí tiene el R cuadrado, pero en general no hay un máximo rendimiento. Y años complicados para heladas, como el 2020, que es el violeta, las siembras tempranas tuvieron los mejores rendimientos, pero en algunas zonas los peores rendimientos. Entonces, asociado básicamente, no dice la base de esto, pero estos rendimientos tan bajos, cuando uno mira y está todo bastante bien ajustado, está asociado a las heladas que ocurrieron de forma tardía. Entonces, el mensaje de esto, bueno, hay un rango, nos estresamos bastante sembrando colza, muy temprano, y eso tiene una implicancia en el sistema, tiene implicancia de implantación del cultivo, pero desde el punto de vista, después que esté implantado, si logramos hacer nacer, que la helada no mate, no hay un impacto de rendimiento. O sea, lo dice la información de chacra, y lo dice la información experimental y lo dice la información de chacra. ¿Tá? Así que, si uno mira rápido esto, ¿qué tenemos que mejorar el año que viene mirando la base? Y bueno, hacer mucho más hincapié en lograr poblaciones homogéneas en la chacra. 60 plantas es un número, pero en definitiva es lograr la área, que por lo menos el 100% del área tenga población decente. Eso es el cambio más grande que se espera mirando esta base de cómo cambiar. Y después, bueno, el nitrógeno, el azufre, hay otros factores que impactan de menor medida y hoy no daré el tiempo para analizar, pero la medida grande para pasar a eso, acercarnos al 50% del trigo, mirando esta base es población. ¿Está claro? Si miramos para trigo, fecha de siembra es la principal determinante, o sea, 12 de junio, todas las siembras antes del 12 de junio tendrían a tener mayor rendimiento que las posteriores. Acá están todos mezclados los cultivares. Hay 1.600 kilos por fecha de siembra en todo el periodo. O sea, esto del 12 de junio fue sacado de acá, pero cuando yo era joven era 15 de junio, después de 15 de junio como una fecha de experimento a partir del cual se complicaban los rendimientos y da 12 de junio, o sea que más o menos funciona bastante bien esto. 1.600 kilos es la diferencia. Y después los mayores rendimientos están asociados a niveles buenos de fósforo agregado y a niveles altos de nitrógeno. O sea que el trigo, camino muy parecido sin la parte de riego al que están siguiendo en la base de datos, al de maíz. Solo que en vez de población es fecha de siembra, nitrógeno y nutrientes, o sea, ese paquete de mucho está asociado a altos rendimientos. Y los menores rendimientos, además, si están acompañados con poco azufre, fecha de siembra muy tardía, tengo rendimientos bastante importantes. Pero bueno, todo este camino
de siembra en fecha y fósforo agregado, altos niveles de fósforo y altos niveles de nitrógeno. Cuando digo altos niveles, más de 150 kilos de nitrógeno, 180 kilos de nitrógeno en función de cómo hago los cortes. Estamos hablando de, capaz que muchos de ustedes es re común, pero para la media nacional estamos con niveles del cuartil superior. Y bueno, los 6.000 kilos, los 14.000 kilos de maíz, los 6.000 kilos de maíz van en este camino. Siembra en fecha, cultivares de alto potencial y todo lo que falte en el camino. Esto es la función de nitrógeno agregado. Hay un grupo de chacra del 2018 ahí que yo no les creo, ahí que rindieron mucho sin agregar nitrógeno, pero bueno, puede ser un error de la base, no tuvimos tiempo de chequearlo, pero básicamente 6.000 kilos, si ponemos la línea en 6.000 kilos y están ahí entre por lo menos 100 kilos de nitrógeno, pero el grupo fuerte de rendimiento empiezan ahí en los 140 kilos, 150 kilos de nitrógeno. O sea que si alguien se plantea los 6.000 kilos, estamos en este rango, que son niveles de por lo menos 100 kilos de nitrógeno por hectárea, y no sé si mucho más de 200, porque terminan 200, la cantidad, los niveles que están agregando. Y el efecto fecha de siembra es súper relevante, esto le estoy diciendo algo que es más viejo que andar a pie, 1 de mayo al 30 de mayo es donde tengo los máximos rendimientos. Acá no es su 1 de mayo, esto está en interacción con el cultivar, pero es lo que da de forma relevante, vuelta a los 6.000 kilos por hectárea y siempre antes del 30 de mayo. O sea, 12 de junio, como muy tarde, pero entre el 20 y 30 de mayo es como un periodo muy cortito cuando uno mira donde uno puede lograr, y esto es asociado a la fecha de siembra, pero también a los cultivares que tienen ese potencial. O sea que hay una mezcla ahí de cosas que tenemos que, próxima jornada, desenredar un poquito más de la interacción esa. Esto es también interacción fecha de siembra, fertilización nitrogenada. Estas son fechas de siembra en el eje de la sequi, en el eje de la CIA rendimiento, y esto es el nitrógeno agregado. Entonces acá estamos viendo cómo acá agregaron menos de 100 kilos de nitrógeno, entre 100 y 150, más de 150. Lo que me va cambiando es que yo quiero los 6.000 kilos, que lo puse yo, nadie me lo dijo, un rendimiento máximo alcanzable, siempre está acompañado por la fecha de siembra y estar en el rango de agregado de nitrógeno. Es lo mismo que habíamos anteriormente, pero visto de esta manera. Esto es, este grupo de chacras solo tiene la fecha de siembra para los 100 a 150 kilos de nitrógeno y bueno, el grupo de mayor rendimiento está asociado a fechas mediados de mayo y rendimientos agregados en torno a esa cantidad. Y asociado a determinados cultivares, que es lo que quedaría para adelante. Bien, para terminar con trigo, ya ir terminando, fecha de siembras de mayo, cultivar de alto potencial, que no mostré los datos cultivares porque es una charla nueva, una charla en sí, hablar de trigo y hablar de cultivares, niveles de más de 150 kilos de nitrógeno, y bueno, interacción y 70 kilos de P2O5, aún con niveles altos, hay una interacción ahí, cuando quiero sacar ese 1.000 kilos tengo que tener disponible importante nivel de nitrógeno, y hay una interacción fuerte entre fecha de siembra y fertilización nitrogenada. Si sembré el 10 de junio, bueno, no tiene sentido invertir 150 kilos de nitrógeno porque ya estoy limitando el rendimiento por la fecha de siembra, básicamente por largo del ciclo. Y para terminar, y espero que no se haya hecho muy larga, yo acá solo analicé los factores más relevantes de cada cultivo, tratar de ver qué generaba cambio. En el futuro espero tomar temas particulares y poder discutir temas en mayor profundidad, porque ahora vimos todo a vuelo de pájaro de todos los cultivos. Esto a nivel general, en cada empresa seguramente cuando tuviera un análisis aparecen cosas que no aparecen en la base general porque se borran. Cuando uno ve una empresa en particular puede tener varios factores controlados, entonces en algunos lugares están viendo que hay un efecto potasio, bueno, y acá no se ve, bueno, básicamente porque estamos generando una cantidad de factores que están fijos cuando analizan cada empresa, por eso pueden ser un poco distintos los análisis de la empresa y en general. Y bueno, yo para terminar, un comentario nomás. Todos estos sistemas, todos los 14.000 kilos, 6.000 kilos, todos tienen más energía. Necesita aumentar la productividad. Si queremos llegar ahí es más fertilizante, mejor fecha de siembra, mejor semilla, más genética, más riego. Y bueno, yo no estoy discutiendo, o sea, no estamos discutiendo si eso es la estrategia de producción que hay que seguir. Simplemente, si queremos ir en ese camino, es eso, más nitrógeno, más todo lo que vimos. Podemos discutir en la próxima otras alternativas de sustentable, ambiental, económica, si ese es el camino o
o no. O podemos colocarnos en algún momento de esos cuadros, de esos árboles, decir, yo me quiero colocar en este factor, en este nivel de producción, entonces ya no veo qué hago para sacar 16.000 kilos, sino yo quiero sacar un nivel distinto y ajusto mi manejo en función de eso. Así que eso es como una cosa que me parece que podemos empezar a transitar y analizar de acá para adelante. Bueno, muchas gracias. Disculpen que me pasé de tiempo. Gracias, gracias Sebastián. Sebastián, te invitamos a tomar asiento aquí para recibir las preguntas. A ver, Sebastián, que salió rápido por la punta izquierda. Te invitamos a sentarte aquí para recibir alguna pregunta. Hay una modalidad para las preguntas que es vía WhatsApp, pero para hacerlo más rápido hay también un micrófono que está al costado de la sala. Acá viene Vicky con el micrófono para tratar de hacer más dinámica justamente la instancia de preguntas. Si alguien tiene justamente alguna consulta, que levante la mano y ya estamos justamente para formularla. Rubén. Acá tengo una pregunta, Sebastián. Rubén, perdón, Sí. un minuto. Bien, bien. Fuera del salón, es obligatorio el uso de tapaboca. Acá en el salón no hay inconveniente con la utilización del tapaboca, pero fuera del salón, me acaban de informar, es importante que se utilice el tapaboca porque es obligatorio justamente la utilización del mismo. Vamos a formular alguna pregunta justamente para Sebastián. Con respecto a los rendimientos de soja de primera en las zonas productivas, ¿por qué motivo usted cree que no hay diferencias entre zonas? Bueno, yo, sin conocer los campos de ahí, o sea, sin ver, mirando los valores, yo creo que están dentro de las zonas, tienen campos bastante productivos en todas las zonas, están seleccionados los tipos de predios, no sé exactamente cómo funciona, pero no hay predios o no hay unidades de manejo súper características, por ejemplo, en la zona centro. Lo que le llamamos centro, que sería Florida, se parece mucho más ambientalmente a la zona centro más tradicional, litoral centro. Entonces, de alguna manera creo que es por el tipo de predios tipo de productores que están manejando. Creo que esa es la explicación más importante. Y la otra, que tiene niveles de manejo relativamente altos, o por lo menos agregado de nutrientes, que hace que eso se empareje. Muchas veces cuando uno mira otra base de datos, otro trabajo, las peores zonas productivas, no sé, caso Durazno, que siempre, o zonas de Flores, están asociadas a un manejo más conservador porque están ubicados en esa zona. Entonces, de alguna manera, se presiona mal el efecto zona. Es un ambiente agroecológicamente menor y además lo manejo un poco más light para que el negocio funcione. Entonces, eso hace que las zonas se separen más en otra base de datos. Bien, ¿hay más consultas? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Es el momento ahora. También está la posibilidad, como decíamos, del WhatsApp, pero para hacerlo más dinámico hay un micrófono por si alguien quiere formular alguna pregunta. En caso contrario, vamos a ir a un break de unos 20 minutos aproximadamente. Venimos muy bien con los tiempos. Y dentro de ese espacio también está la posibilidad de visitar dos stands que están fuera justamente aquí del salón. Uno es el de Servicio de Investigación y Desarrollo de las empresas que hoy están trabajando con ProNutrition y allí se podrán observar las tecnologías que hoy se están evaluando. Además está el stand de 21 Sur, que es una empresa de aeronáutica, es uruguaya y es socia estratégica de ProNutrition. Allí se están presentando trabajos con drones e imágenes satelitales realizados junto a ProNutrition. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario acá al WhatsApp? A ver, vamos a aprovechar. Llegaron varias. Soja de segunda en la última zafra. ¿Por qué no hubo, Sebastián, efecto del riego? ¿Puede tener algo que ver con el excesivo rastrojo de los cultivos? No sé exactamente porque no analicé eso. Básicamente mirando, porque no tengo el rastrojo cargado en la base de datos, pero sí mirando la información, está asociado el último año en riego a láminas menores a 70 milímetros. Menor a 70, 50 milímetros de lámina, seguramente asociado a que no dio el agua para el maíz, bueno, no sé, características de manejo, y eso, láminas bajas en años secos dan las eficiencias negativas. O sea, el año pasado llovió bastante poco, le agrego pocos milímetros, termina, no digo siendo más negativo, pero de alguna manera no hay productividad del agua cuando agrego muy poquito y después el año no acompaña con alguna lluvia.
También es difícil manejarlo porque uno siempre es positivo, espera que llueva. Yo me imagino que van usando el agua y en algún momento esperás que va a llover y bueno, capaz que eso no ocurrió en algún momento y terminó pasando. Eso es lo que yo digo de discutir, que capaz que lo están haciendo así, pero bueno, cuando sé que voy a tener 50 milímetros, capaz que hay que utilizarla en un momento crítico, muy concentrado, discutir cuándo usar, cuando ya sé que voy a tener pocos milímetros. De vuelta, mirando la base de datos sin ni conocer a ninguno de ustedes de cómo realmente lo están haciendo. Pero bueno, la respuesta es, del rastrojo no tengo ni idea, pero simplemente el año pasado y los otros secos, menor a 70, 50 milímetros, años sin lluvia, baja eficiencia del uso del agua. Bien, en el total de nitrógeno agregado a los cultivos, ¿se evalúa el efecto de la fuente utilizada? No. Es lo que yo traté de comentarlo. Esto es kilos de nitrógeno totales, ni siquiera estamos evaluando el fraccionamiento del mismo. Hoy por hoy tenemos las fertilizaciones, que son un lío, y eso lo transformamos en los kilos de nitrógeno total. De vuelta, cuando estudiemos un tema más particular, creo que en trigo y en colza podría estudiarse, separar todo eso, que es un trabajo interesante, y tratar de ver si hay un efecto del momento y el estadio. Pero no, hoy por hoy es kilo total. Bien, otra consulta. La distancia entre hilera en soja de segunda, la respuesta positiva a más distancia, ¿se puede deber al tipo de maquinaria que genera mejor distribución? Generalmente a esa distancia va con plantadora. No estoy tan de acuerdo, porque en realidad yo entiendo que a 1938 es la misma máquina que es con un surco menos, o sea que no habría diferencia en la calidad de siembra. Me pueden corregir y pegarme los que saben de esto, pero en realidad 1938 es la misma tecnología de siembra. Hay bastantes trabajos que muestran que siembras muy cerca, que se hacen para tratar de introducir área foliar temprano, si después el año viene medianamente bien, genera un sombreado temprano, entonces de alguna manera es ineficiente esa intercepción de radiación. Quizás podría ser positivo asociado a un cultivar de ciclo más corto o alguna estrategia que haga que el aumento de densidad o la disminución de la población esté acompañado de un excesivo crecimiento de la parte vegetativa. Pero bueno, es un tema, yo lo puse y pensé que iba a dar discusión porque bueno, hay varios caminos de cómo manejar la población. En general, hay bastantes datos experimentales de manejo, salvo en el sur de Argentina, de manejo de densidades bajas, de distancia baja, con resultados no tan positivos. Pero bueno, yo lo que vi ahí, que solo sin conocer nada, es, bueno, hay un efecto, estadísticamente se diferencian del resto. Después podemos ver los motivos. Y lo único que sí estoy prolijo y que lo vi con cuidado es que no hay un efecto de fecha de siembra, porque es común ver que siembra más cerca porque siembra más tarde. Y eso está borrado dentro de lo que me permite la estadística, usando una covariable. Bien, dentro del análisis de rinde en maíz, ¿qué efecto encontraron en el tipo de híbridos respecto a la población? Ya que hay muchos materiales que a poblaciones bajas exploran rendimientos altos igualmente, dice la consulta. Bien, lo estuvimos discutiendo, no evalué los híbridos, tenemos la lista de híbridos ahí que no son 80, pero son muchos. Y bueno, el trabajo para el futuro es, si estudiamos la población, caracterizar eso en prolífico, bueno, en qué capacidad tiene de compensar. Yo creo que hay ahí, debería haber algún ruido asociado. El tema es que las regresiones entre población, agua y nitrógeno fueron muy buenas. En realidad, si hubieran tenido más ruido, yo hubiera creído, o sea, creo que hay una posibilidad de tener menos planta con algunos materiales que me den el mismo rendimiento. Pero si yo no supiera nada de eso de antes y miro solo la información que manejamos acá, te contestaría que no, que en realidad el efecto de híbrido se ve poco porque la variabilidad entre la relación entre nitrógeno, agua y rendimiento fue bastante estable y bastante poco variable. No sé si mareé demasiado, pero mirando de afuera hay respuesta y se debería ver distinto. Mirando esta base, no parece. Quizás una proporción muy grande de los materiales que están sembrando no son prolíficos o no tienen otra estructura, entonces está pasando eso. Estoy viendo una base de híbridos no prolíficos, pero eso no lo sé. Bien, Sebastián, hasta aquí las consultas que han llegado. Muchísimas gracias.